Amigos, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de la inflación, del salario monetario y del salario real. La inflación es un fenómeno económico que se caracteriza por el aumento constante y generalizado de los precios de todos los bienes y servicios. Cuando incrementa el precio de un producto, eso no significa inflación, porque puede, por ejemplo, si es agrario, haber escasez porque no es época de cosecha. Bueno, hay dos causas de la inflación. Hay inflación por exceso de demanda y también hay inflación por elevación de costos. La inflación por exceso de demanda significa que, por decir, en un pueblo, la gente necesita para su consumo una tonelada diaria de carne, pero a lo mejor la producción no llega a ese nivel. Puede ser de media tonelada o 3/4 de tonelada, de tal manera que se produce escasez. Y cuando hay escasez, los comerciantes o productores suben los precios, de tal manera que el que está dispuesto a pagar más es el que adquiere el producto. Y la inflación por exceso, por costes, significa que los precios aumentan porque los costos están aumentando. Es algo que está sucediendo en este momento. Nosotros tenemos ahorita inflación que se está produciendo por el alza del precio del petróleo. Como no producimos suficiente petróleo para nuestro consumo, tenemos que importar petróleo. Y como ha subido el precio del petróleo, se están produciendo alzas inclusive en el precio de los alimentos. ¿Por qué? Porque cuando sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina, sube el precio de los transportes, y al subir el precio de los transportes sube el precio de todo. Eso es inflación por costos. Bueno, pero hay otros conceptos relacionados con la inflación. Por ejemplo, del salario monetario y lo que es el salario real. El salario monetario es lo que un trabajador recibe en su centro de trabajo. Vamos a suponer que alguien gana 1,000 soles y mensualmente le pagan esta cantidad, ese es su salario monetario. El que gana 2,000 soles tiene un salario monetario de 2,000 soles. El salario real se define como la cantidad de bienes que puedes comprar con tu salario monetario. O sea, el salario monetario es la cantidad de soles que recibimos en nuestro centro de trabajo y el salario monetario es la cantidad de bienes que puedes comprar con tu salario monetario. Vamos a suponer que alguien gana 1,000 soles y que destina de esos 1,000 soles 100 soles para comprar carne, ¿no? 10 kilos de carne al mes. Bueno, cuando hay estabilidad de precios no hay ningún problema, pero si empiezan a subir los precios por fenómeno inflacionario, supongamos que la carne sube 20%, de lo que estaba a 10 soles el kilo, sube a 12 soles. Y eso significa que el precio subió y que el salario de la persona disminuyó. Cuando los precios eran 10 soles, el trabajador podía comprar 10 kilos. Pero como ahora el precio ha subido a 12 soles, el trabajador solamente puede comprar 8 kilos 300 gramos. O sea que el salario real disminuyó. Y el salario real siempre disminuye, sea la inflación de 1%, 3%, 5%, 20%, etc. Siempre que hay inflación, por más mínima que sea, se afecta el salario real que disminuye, aunque se mantenga fijo el salario monetario.
Bueno, ahora, ¿qué tendría que hacer un gobierno para que los trabajadores no se afecten por la subida de precios frente a la inflación? Lo que el gobierno puede hacer sería indexar los salarios. Significa que si la inflación es 5%, los salarios deben aumentar 5%. Que si la inflación es 10% anual, los salarios deben aumentar 10% cada año. Para que así la gente mantenga estable su salario real. No están mejorando su situación, simplemente le están aumentando para protegerlo de la inflación. En nuestro caso, si por ejemplo el caso de la carne sube 20% y todos los productos suben en ese nivel, los 1.000 soles se han convertido simplemente en 830 soles. De ahí que para que los 1.000 soles se mantengan con su poder adquisitivo real estable, el gobierno tendría, por ejemplo, que aumentar el salario monetario de 1.000 a 1.200. Eso se llama indexación de salarios. Cada vez que aumenta la inflación, debe también aumentar el salario monetario para que no se afecte el salario real. En nuestro país, lamentablemente, por la insensibilidad de los gobernantes, por el sistema capitalista neoliberal en que vivimos, las cosas suben todos los años y los salarios no aumentan todos los años. Por ejemplo, el salario básico hace 3, 4 años que se mantiene fijo y las cosas han subido de precio. Eso significa que el trabajador que gana salario mínimo se ha empobrecido. Pero el caso más lamentable es el de los jubilados. Una persona se jubila y nunca más le aumentan de sueldo. Sin embargo, todos los años los bienes y servicios suben, lo que quiere decir que al jubilado, los gobernantes como que pretendieran que se muera de hambre. Y eso no puede ser, no puede ser. Por eso es que lo recomendable, como decíamos, para que los trabajadores no se afecten por cuestión de inflación, sería que se le aumente el salario monetario. Si sube 5% en la inflación, el salario monetario debe aumentar 5%, por ejemplo, para que no se afecte su salario real. Gracias.